Bueno, bienvenidos a otra sesión del seminario. En esta oportunidad tenemos un invitado de la industria, Patricio Cofré. Patricio Cofré es el fundador y gerente de Metricards, que es una empresa que se ha dedicado desde hace más de 10 años a trabajar justamente en aplicar herramientas de lo que hacemos nosotros de forma académica, justamente en industria. Y lo que él va a presentar hoy día es un conjunto de varios proyectos que han hecho a través de su historia de aplicación de herramientas específicamente de machine learning, muchas de ellas en justamente mejoras industriales y cosas que han estado haciendo con diferentes empresas en el país y afuera también. Exacto. Han ido creciendo súper alto, así que es un emprendimiento muy interesante que han ido haciendo ellos. Así que, bueno, Patricio, muchas gracias por venir y nada. Perfecto. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias a todos por venir, por interesarse un poco en este camino que hemos recorrido como empresa. Metricards, como decía Rodrigo, una empresa chilena fundada por mí y mi socio. Somos dos personas, ingenieros de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, y compartimos con Rodrigo como tesistas en algún momento. Y en su momento asumimos el desafío de poder empezar a llevar de alguna forma tecnología a la industria, generar un poquito de transferencia. Inicialmente esto tomamos, digamos, nos subimos, se podría decir, a la ola de la inteligencia de negocio, que fue aquel boom que ocurrió hace 10, 12, quizás 15 años, donde se empezaba a entender, bueno, ¿qué tal si las empresas empezamos a entender el volumen de datos que estamos generando en nuestros ERP, en nuestros CRM, no solo como un elemento operativo, sino que como un elemento analítico? Y ese, digamos, ese primer hallazgo, digamos, empezaba a estar en boca de todos digamos, y todos empezaban a de alguna forma a interesarse en esta vertiente, ¿ya? Y es lo que hoy empezamos a analizar. Y ¿qué es lo que empieza a ocurrir en el tiempo? Y hoy quizás más que contarles la historia de emprendimiento que ha pasado hace mucho tiempo, es contarles un poco cómo hemos ido evolucionando y cómo ha evolucionado la industria también, a la cual ya hoy no le sorprende el Business Intelligence, una industria a la que ya el Analytics ya es parte de, todas tienen áreas de Business Intelligence en su interior. Sin embargo, se podría decir que uno de los techos que hoy se han encontrado es que los ERPs y los CRM guardan acciones, guardan transacciones, en muchos casos toma ese nombre, y finalmente hoy la oportunidad, la ventaja se logra a través no solo de la acción, sino que también de la intención, del deseo y mucho de lo que hoy no se registra. O se registra, pero en medios que no son los tradicionales. Hay una estadística que habla que finalmente en un e-commerce, por ejemplo, cerca de un 1 o 2% se transforma en una transacción. Bueno, ¿qué pasó con todo ese 99% restante? Y eso es lo que quizás es como la definición que más me gusta de Big Data, es dónde quedó todo ese resto, dónde está esa traza, ese rastro que fueron dejando mucho de esta intención, mucho de este deseo, mucho de este devenir del cliente o de una operación industrial. ¿Ya? Entonces, lo que pretendo hoy día es, primero, mostrar, digamos, a grandes rasgos la motivación al análisis, qué es lo que las empresas hoy están viendo, cómo las industrias están viendo que pueden sacarle provecho al análisis. Luego vamos a hacer un pequeño barrido por BI, Big Data, Analytics, Data Science, también tratando un poquito de marcar diferencias, pero también, sobre todo, mostrando las similitudes que hay en todo esto, ¿ya? Y finalmente, contarles de 6 casos latinoamericanos, 6 cosas realizadas acá, en las que de una u otra forma nos ha tocado participar, y que también muestra que hay una coyuntura hoy en día que nos permite estar realmente a nivel mundial. O sea, hoy se nos permite, tenemos la virtud de poder estar haciendo ciencia y transferencia tecnológica a alto nivel desde Latinoamérica, y aquí voy a mostrar un poco 6 casos de cómo un poco la inventiva o algunos desarrollos se han podido transferir a la industria y la industria le está sacando provecho, ¿ya? Esta es una portada de la revista Wired que es súper interesante, ya tiene más de un año esta portada, pero me gustaba mucho como motivación porque hablaba del The End of Science. ¿A qué se refería con esto? Un título bien provocador, digamos, por lo menos a todos
digamos, daban ganas de leer y decir, bueno, ¿qué querrá decir con esto? Y un poco decía que este camino por las grandes teorías y el camino al descubrimiento, de a poco ha ido dejando ese sentido romántico de observar visualmente un fenómeno para construir una teoría. Y cómo esto ocurriendo desde la ciencia, nos hemos movido más a la recolección de grandes, a la construcción de teorías a partir de los datos. Entonces, y esto, digamos, yo lo conversaba con algunos de los astrónomos que son parte del equipo que hoy tenemos de I+D, y justamente nos hablaba de eso, de cómo la observación astronómica pasó del espectro visible al espectro no visible, y en el espectro no visible, básicamente lo que estamos haciendo es recolección tremendamente masiva de datos, y cómo a partir de esos datos podemos construir teorías. ¿Ya? Y ese un poco ha sido el camino que se ha dado en la ciencia y que hoy también es el llamado, la invitación a la industria a tomar, a abrazar un poco este camino, de dejar la intuición, de dejar las teorías, ¿cierto? O estos famosos know-how que a veces son mal entendidos, ¿cierto? Como apego a mi visión del negocio, a pasar a dejarse sorprender por los datos. Y esa es se podría decir que una actitud muy importante que está detrás de todo el movimiento Analytics. Déjate sorprender. Sé capaz de cambiar tu forma de pensar, tu entendimiento del negocio, por lo que los datos te puedan mostrar. Y ahí he ido recolectando en el tiempo unas 4 o 5 frases que también creo que son muy decidoras del momento en el tiempo en el que estamos y de las posibilidades que hoy tenemos con Analytics. El primero es un reporte de algo así como el Senado de la Comunidad Europea, que se reúne con frecuencia y está viendo temas un poco de desarrollo de larguísimo plazo. Y una de las frases que se destaca dice, data is the new oil. Tenemos que aprender a explotarlo. Entonces, hoy los datos se podría decir que es el nuevo petróleo. Es la riqueza con la que van a poder contar los países, con el que van a poder contar las naciones para poder sacar provecho frente a una industria que va hacia la comoditización en todo aspecto. Entonces, como hoy los dueños de los datos de a poco se van a ir convirtiendo en los dueños del insumo, de la materia prima más importante. Hay otra frase que también me parece súper relevante, también un poco haciendo recuerdo de mis años de pregrado, que McKinsey habla que el cuarto factor de la producción, ¿cierto? Además de la tierra, el trabajo y el capital, ¿cierto? Que era un poco la teoría económica. Hoy McKinsey, digamos, con el tamaño que tiene la consultora McKinsey, se atreve a decir que los datos son el cuarto factor de la producción. El cuarto factor de la riqueza de las naciones van a ser los datos que sean capaces de capturar y de transformar en conocimiento y en industria, que yo creo que ese es el desafío que también tenemos como país. No solo es generar conocimiento, sino que generar industria en torno a. Otra un poco más conocida es Hal Varian, el Chief Economist de Google, hablaba de que el sexy job in the next 10 years will be statistician. Y ahí también trataba de hacer un poco un desafío al status quo, a la idea, digamos, de lo que era el estadístico, el actuario dentro de una organización, a mostrar, mira, fíjate, estos chicos van a ser los más importantes dentro de esta compañía, ¿ya? Y todavía tenía incluso una noción un poco antigua de hablar de statistician, porque hoy muchos de los departamentos universitarios también están cambiando al nombre de Data Science, ¿ya? Y eso un poco tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con las herramientas que maneja el estadístico. Ya no es solo la ciencia estadística, sino que se ha ido acercando mucho también hacia la computación estadística. Y cuando empiezas a combinar esas cosas con grandes datos, ahí es donde surge un poquito este nombre del Data Science. Tim O'Reilly se podría decir un filántropo de las tecnologías, pero también un visionario muy grande. De hecho, Tim O'Reilly es el creador de términos como Web 2.0, lo acuñó él, y Big Data. Términos que él ha ido creando en base a ver y en base a una conferencia que él fundó, que son las O'Reilly Conference, que se están dando en el mundo y que hoy son, se podría decir, uno de los momentos, el día del año en el que se están lanzando conceptos así de fuertes. Y él habla de que estamos entrando a un mundo en que los datos van a ser más importantes que el software.
Es decir, más importante que el software, más importante que la aplicación, es aquello que ese software está recopilando. Y eso yo creo que es un gran mensaje a varios programas o organizaciones que están tratando de empujar el emprendimiento, y a veces nos estamos preocupando mucho del software, de generar una app. Bueno, hoy en realidad la verdadera riqueza va a estar en el dato que ahí se procesa, ¿ya? Y mi visión también es parte de la riqueza que hoy Google tiene, y que por eso creo que puede ser uno de los players más importantes en el futuro. Y ahí finalmente, y también habla un poco de lo mismo, datos se están convirtiendo en la nueva materia prima de los negocios, ¿ya? Va a ser el gran diferenciador. Si lo vemos fríamente, Amazon finalmente es un retailer, no tiene una producción propia, no tiene una diferenciación en el producto propiamente tal, sino que está logrando la diferenciación totalmente a partir de los datos. Es decir, ¿por qué hoy son el retailer más, ¿está bien? Hoy más destacado? Y tiene que ver con esa captura masiva y esa transformación en conocimiento, que te hace ser muy oportuno en las ofertas, ser muy asertivo en la generación de su comunicación, del marketing, etc. ¿Ya? Entonces, lo que les comentaba al principio, se podría decir que han habido tres grandes tiempos en esta evolución, y ahí también lo puedo decir con un poco de propiedad de lo que han sido los 10 años de desarrollo de Metricards acá en Chile. El primer desafío que nos enfrentábamos era los ERPs y los CRM, más aún hace 10, 15 años era el gran desafío implementar un CRM dentro de la organización, es decir, pasar del registro esporádico, del registro manual, a tener registro automático en base a una plataforma, un Enterprise Resource Planner o un Customer Relationship Management. Entonces ahí estaba el tema de cuentas por pagar, inventario, ventas, etc. Y eso, digamos que se asumía que era la cosmovisión completa de lo que ocurría en la empresa, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que empezó a pasar? Y eso también se lo destaco mucho al fenómeno Web 2.0, y es decir, no por juntar recursos humanos, finanzas, contabilidad, marketing y quizás todas las gerencias de tu empresa, tienes una visión completa de los datos que pueden ser relevantes en tu industria. Estás olvidando al cliente, estás olvidando a la competencia, estás olvidando el feedback. Entonces, la web 2.0 nacía un poco como esta web social, esta web colaborativa, esta web en dos sentidos, donde yo tengo un offering, pero también recibo feedback. Entonces, ahí es donde nos empezamos a acostumbrar a las web que tenían customer review, te permitían dejar comentarios, ¿cierto? Entonces, eso nos permitía alimentarnos de vuelta. Entonces, ahí nació mucho colaboración, los weblogs, search engines, search marketing, recomendaciones, etc. Y actualmente se podría decir que estamos en una tercera etapa, que algunos le llaman IoT, pero también quizás en su generalidad es el concepto de Big Data. Y es decir, bueno, ¿qué tal si nos vamos un poco más lejos y nos vamos a tratar de atajar estos rastros transparentes, estos rastros no invasivos que van quedando, por ejemplo, de esta misma situación en que estamos en una sala, en que hay una cámara de seguridad que de alguna forma nos está mirando, que de alguna forma podría saber cuántas personas vinieron, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, y finalmente también te está representando esta realidad, más allá de las acciones que hoy día realicemos. Entonces, ahí empiezan a surgir, bueno, ¿qué tal si dentro de esta lógica de BI empezamos a agregar el video? ¿Por qué la dejamos fuera en su momento? Y probablemente era un tema de capacidad. No teníamos la capacidad de procesar esos volúmenes de video, no teníamos la capacidad de procesar grandes volúmenes de audio. ¿Qué hemos hecho con texto o imágenes? ¿Cierto? ¿Cuántas industrias tienen una captura súper masiva de imágenes? Hablábamos el otro día con estos grandes retail de home improvement, y en las instalaciones van y se sacan fotos de todas las instalaciones correctas que se han hecho. Bueno, ¿se ha hecho inteligencia sobre eso? ¿Es posible hacer algo de inteligencia sobre eso? ¿Qué riqueza podemos sacar de ese gran conjunto de datos? Bancos hoy, por ejemplo, están también muy preocupados de poder entender formatos escritos como una liquidación de sueldos, por ejemplo. Y llevan probablemente 10, 15, 20 años escaneando liquidaciones de sueldo. ¿Para qué? Porque en caso de que haya un reclamo, yo puedo ir al formulario que en aquel momento se llenó.
pero solo con una motivación operativa. ¿Qué tal si empezamos a incluir la motivación analítica? Saquémosle riqueza a eso. No grabemos, no hagamos videoseguridad solo por encontrar quién robó o, digamos, qué fue lo que pasó cuando se perdió algo. Y agreguemos la cámara al ciclo analítico, ¿ya? Y esa ha sido un poco la motivación de este Big Data, de la mano también de algo súper relevante. Y es en órdenes de magnitud del precio de almacenamiento. En los 80 se hablaba de $190.000 en almacenar un giga, en los 90, $9.000, 2015 dólares, 2010, 7 centavos, y el último dato que yo tengo de Amazon es de 1 centavo por giga. Así que en realidad hoy deja de ser un problema el almacenamiento y lo mismo está ocurriendo con el procesamiento. Se usa el almacenamiento como indicador, ¿sí? O sea, ¿cómo entra también la privacidad en esto? Porque claro, el tema es que si, oye, tengo cámara acá, puedo reconocer facialmente de distintas personas, ¿cómo puedo yo asegurar, oye, no, estos datos no los puedo asociar a ti? Porque también hay un tema de que al saber muchos datos uno empieza a invadir quizás la privacidad de una persona que a algunas personas podrían interesarle, otras personas podrían importarle un carajo. Exacto. ¿Cómo entra eso dentro? Bien, interesante, y eso es lo que ha generado más discusión el último tiempo, al extremo, digamos, de las discusiones que está teniendo Elon Musk con el gobierno, de un poco qué es lo que va a pasar en términos de privacidad, en términos del respeto humano, y también la regulación ha ido cambiando fuertemente. Ahora, mi impresión y mi visión es que todavía podemos sacarle mucho provecho antes de identificar. Es decir, solo por un tema operativo, de asegurar, por ejemplo, medir si a esta sala están entrando más hombres, más mujeres, si hay un rango de edad que es preferente, y eso a mí me permite mejorar mi gestión, fantástico, sin ni una... con la más sincera no necesidad de saber quién eres tú, ¿ya? Yo creo que todavía hay muchísimas aplicaciones antes de la identificación. Y la identificación abre un mundo también, pero es un mundo que, digamos, por lo menos a mí personalmente por ahora no me atrae, y siento además que la regulación va a ir apuntando a evitarlo. De hecho, la última regulación de la que se tiene noticia es la española, y que fue muy, muy, muy drástica en términos de no permitirle a las empresas almacenar datos que no hayan sido y cualquier dato que tú hayas medido con un fin no puede ser usado con un fin distinto para el cual fue aceptado por el cliente. Y eso en realidad está incluso haciendo que empresas tengan la obligación de borrar datos hoy en día. Y esa es como la gran discusión que se está dando en España hoy. ¿Sí? Clickstream, súper interesante. Antiguamente lo que hacíamos en las páginas web, los logs, era seguir los clics. Es decir, yo entré al home y me fui rápidamente al clic de arriba a la derecha, porque es mi forma de loguearme. Habiendo quizás 3 formas de loguearte, pero hay algunos usuarios que van a la derecha, login. Fantástico. Después cliqueo las noticias y después me voy al listado ordenado por fecha. Entonces, esa es tu navegación. Con el tiempo, empezó a ocurrir que también se empezó a loguear todo el camino del mouse hasta llegar a un punto. Y con eso se empezaron a aprender. Si te fijas hoy, por ejemplo, el CAPTCHA ya no es escribe letras, sino que es más bien, yo no soy un robot, ¿te fijas? Y tú dices, pero tan fácil, era un checkbox. Bueno, todo el caminito que tú hiciste para pasar y llegar al checkbox y apretarlo, por Machine Learning se determina que eres un humano. Porque si, claro, si alguien entra probablemente en un ángulo así súper recto, así, bueno, aquí alguien lo programó. Pero si entró de alguna forma humana, se podría decir con pulso, etcétera, tac, eso es un humano. Ese es un poco el clickstream. Es un poco toda esa ciencia lógica de poder llevar un tracking de todo eso que te digo que no es acción, ¿te fijas? Previo al clic. Hay un sitio, siempre se me olvida referenciarlo, pero es como Internet Live Stats, las estadísticas en vivo de la Internet, y un poco habla, bueno, de cosas, cuántos emails se han enviado solo hoy, o sea, desde
desde la madrugada hasta ahora van 180.000 millones de emails, Google Search, blog post, tweets, ahí Rodrigo acaba de agregar uno. Y bueno, además de sorprender, digamos, digamos, de llamar la atención fuertemente, un poco cuando vi esto, la reflexión que me quedaba era, sí, pero ya ir a ver los últimos de esos emails probablemente ya tampoco tiene tanto valor. Entonces la reflexión que va quedando es, bueno, se está generando data a una velocidad muy grande, pero también hay una oportunidad que se va desvaneciendo si es que no lo aprovechaste en el mismo momento, ¿ya? Y los emails, en la medida que van saliendo, hay muchas acciones que tú puedes ir gatillando rápidamente. Google hace poquito empezó a hacer sugerencias de respuesta. Por ejemplo, emails dice, Pato, ¿vienes al almuerzo? Y abajo me puso 3 botones. Sí, voy atrasado. No, sorry. Ya me empieza a sugerir cosas y esa es digamos, una inteligencia, una pequeña inteligencia artificial, pero que solo tiene sentido en el acto. No me sirve, digamos, hoy empezar a generar estos mensajes automáticos de mis citas de 2 meses atrás. Ya o fui o no fui, y en último caso da lo mismo. Ya no hay una sugerencia posible para esos casos. ¿Ya? Entonces, lo mismo que está haciendo Amazon, logra hacer sugerencias, incluso en el sitio no logueado, en base a pequeñas cosas, como unos pocos clics, algo de contexto que pueda tener, pero finalmente si no sugeriste en ese acto, probablemente se desvanece parte de la oportunidad. Bueno, no vamos a hablar tanto del tamaño del fenómeno, creo que ya hemos ido motivando, pero hoy se habla del Brontobyte, por ejemplo, y es el tamaño del universo digital, y lo vamos a ir superando. Y este cuadro también me gusta porque, de alguna forma, ¿qué fue lo que empezamos a hacer en Business Intelligence? Generar reportería. ¿Qué es lo que empezamos a generar? Ahorro de tiempo, ahorro de horas de analista. Estos famosos analistas de datos que lo que menos hacían era analizar. Se gastaban todo el tiempo en picar, amasar datos, escribirlos, registrarlos, hacer presentaciones, y finalmente digamos, el directorio era el viernes a las 3 de la tarde y el viernes a las 1:30 todavía estaban armando las presentaciones. ¿Y cuándo quedó tiempo de análisis? Probablemente, con suerte, tuvieron media hora en decir qué está pasando en esta industria, ¿cierto? Y todo el tiempo lo gastamos en producir información de forma muy manual. Luego fuimos pasando a distintos dashboards que de alguna forma iban aislando el dónde está ocurriendo algo, tratar de aislar el origen del problema. Luego fuimos pasando a la predicción, pero siempre en un contexto de soportar una toma de decisiones. ¿Dónde nos encontramos hoy día? Y en base a muchos temas de prescripción, como la recomendación, es acercarnos un poco, entrar un poco en el ámbito de la decisión y en algunos casos automatizar decisiones. Y quizás el ejemplo más antiguo de esto es el pricing, donde no solo estoy poniendo las cartas sobre la mesa para decidir una buena estrategia de precios, sino que estoy imputando precios, ¿cierto? Lo que hacen las aerolíneas, en base al contexto leído de browser, horario, el nivel de urgencia que ellos pueden determinar en base a tu navegación, es que pueden imputar un precio, no sugiriéndolo a un panel de analistas, sino que simplemente imputándolo en la página, ¿cierto? Y ahí es donde han salido temas bien interesantes de un poco cómo hacer la ingeniería inversa a eso. Un tiempo que estuvo de moda, toda la gente decía, bueno, entra a comprar pasajes en modo incógnito, porque te va a dar un mejor precio. Después, y así, digamos, empezaban a surgir algunas reglas de cómo tratar de ganarle a la máquina. La más polémica fue cuando descubrieron que a los Mac les cobraba más caro que a los PC. Y fue polémico. Y un poco la descarga, que creo que era Orbitz, era, bueno, es Machine Learning. Yo no lo programé explícitamente. Esto fue un aprendizaje de la máquina en que podía cobrar más y en efecto, lograba hacerlo. ¿Ya? Y en resumen, digamos, esto se trata de tener, uno, el contenido correcto, y es muy importante tener el contenido correcto, y en eso los desarrollos que ustedes hacen en ingeniería son tremendamente necesarios, de poder tener un cálculo, una optimización, una mejor forma de hacer las cosas, pero no es suficiente. Eso tiene que estar, pero también tiene que ser oportuno. No me sirve, ¿cierto?, te hace una recomendación ex post a algo en realidad que ya ocurrió. También en el ambiente corporativo es súper importante el lugar.
¿Y a qué nos referimos con el lugar? Muchas veces los datos están, la información muchas veces está, algunos de los reportes que decían la mejor forma de hacerlo están, pero en el ambiente corporativo es muy fácil perderse. Hay muchos portales de información, hay muchas bibliotecas de datos, hay muchas bibliotecas de informes y no necesariamente todos tienen acceso, todos tienen awareness de que existe. Entonces, en el tiempo que llevamos haciendo consultoría, que una gran empresa tenga, por ejemplo, 4 sistemas de reportería. Es decir, tienen el Tableau, tienen el ClickView, tienen el Power BI, tienen un Oracle BI por ahí. Hay 4 portales y probablemente cuántos tienen los software de todo eso. Se va achicando, se va achicando, se va achicando, se va achicando y al final probablemente el que tiene más acceso es el tipo de TI, que es el que menos provecho puede sacarle a ese conocimiento que está. Entonces el tema del lugar, eso es un gran desafío en las organizaciones. Y el último, que es un tema en sí mismo, el mundo del data visualization. Yo no sé si ya han tenido alguna charla de eso, pero ese también es un temazo, que se los sugiero que lo pongan como tema. Cómo lograr visualización efectiva de los datos. Y en eso se ha desarrollado mucho la ciencia y, digamos, es súper distinto tener una tabla monocromática con números, digamos, que tener visualización de alto impacto y que empuje a este tomador de decisión a ver los patrones de forma más rápida. No se trata de dar las cosas en bandeja, pero sí, por lo menos, favorecer el sacarle provecho al mejor sentido que tenemos como humanos para detectar patrones, que son los ojos. Los ojos son muy buenos detectando cambio. Ves una escena, ves otra, y somos buenos detectando diferencias. Eso, sacarle provecho a eso, es un poco la ciencia de la visualización. Si tenemos todas esas cosas, y por eso las multiplico, digamos, basta con que uno no esté para que se desvanezca la posibilidad de tomar buenas decisiones y hacer buenas acciones. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de BI, Big Data, Analytics, Data Science, digamos, quizás la buena o mala noticia es que al final son lo mismo. Son distintas formas en que la industria ha ido rebautizando estas tareas, y es la tarea de la necesidad de hacer análisis. Sin embargo, tiene mucho sentido rebautizarla de cuanto en cuanto. ¿Por qué? Uno, por el dramático aumento de los tamaños de datos a analizar. Es decir, hoy hablar de teras en realidad es súper usual. Digamos, es más o menos lo que recolecta una cámara en un mes. Es algo que hoy tenemos que tener esa capacidad de poder hablar de teras. Reducción de los precios de procesamiento de datos, lo que veníamos viendo. Y en eso la nube ha jugado un rol fundamental, ¿cierto? Hoy hay 3 grandes nubes en órdenes: Amazon, Azure y Google. Esas 3 están empujando muy fuerte esto. La posibilidad de poder acceder a precios muy razonables, de capacidad de procesamiento escalable y elástica. Es decir, no lo vas a pagar como un contrato anual, lo vas a pagar solo en la medida que lo vas usando. Usas poquito, usas mucho y vas siendo cobrado de esa forma. Y quizás un punto que si bien no lo menciono ahí, estas nubes, además de entregar esta capacidad elástica de computación, también están entregando muchos frameworks open source. ¿Ya? Y un caso para mí destacado es el de Google, que ofrece el TensorFlow. Es decir, no solo te está ofreciendo la capacidad de procesamiento, sino que también los frameworks de desarrollo para poder hacer Machine Learning, Computer Vision, en base a las mejores librerías que hoy existen. Y eso es lo que, digamos, ellos ofrecen como, en este caso, como un open source. La mejora de la posición de ejecutivos con orientación cuantitativa, eso también es algo que hemos ido superando. Cada vez tenemos en las compañías ejecutivos con esta visión cuantitativa, esta actitud de dejarse sorprender por el dato. Y lo que más me gusta es la necesidad de diferenciar productos y de crear producto analítico. Los mercados tienden a comoditizarse y necesitamos algunos atajos, algunas formas de poder escapar de esa comoditización, y hoy la analítica nos ofrece un camino para poder generar el producto analítico. ¿Y qué es el producto analítico? Cuando tú tienes un core business, sea LinkedIn, Amazon, Uber, Caterpillar, General Electric, UPS, tú tienes un negocio fundamental, una red social, un e-commerce, el Uber, digamos, que es el transporte. ¿Qué es este producto analítico? Es
cómo soy capaz de transformar los tremendos volúmenes de datos que estoy capturando en una ventaja competitiva y sobre la cual yo pueda rentar. Y un caso bien antiguo, pero que todavía, digamos, lo encuentro súper llamativo, es el de LinkedIn, que fueron los primeros que crearon el People You May Know. Gente que es probable que tú conozcas. Hoy todas las redes sociales lo hacen, ¿cierto? Que te sugieren amigos. Pero qué interesante, porque además LinkedIn fue la primera red social rentable del mundo. La primera que dejó de quemar petróleo de los inversionistas. ¿Y cómo lo logran? En base a un desarrollo analítico. Aprender de personas que tienden a estar conectadas, por amigos en común, por los años en que fuimos a la universidad, etc. Y me empieza a sugerir amigos. Si tengo más amigos en la red se hace interesante. LinkedIn no tiene una editorial, no tiene ni una publicación, sino que es el morbo de saber en qué está el amigo, el compañero. Entonces, si tengo más amigos, mucho más interés hay en entrar y finalmente veo más la publicidad y por lo tanto el modelo se hace rentable. Entonces, hay un side product que proviene del análisis que era ese People You May Know. Hoy ya es estándar en todas las redes sociales. Amazon ya está además profundizar más en eso, cómo le sacan provecho a la recomendación. Uber, ¿cierto? ¿Han visto el pricing que ofrece? ¿Les ha tocado, cierto, que te pongo un sobreprecio? ¿Qué es lo que hace con eso? Además, resuelve un problema de optimización. Y es que fomenta el llevar oferta al lugar donde hay más demanda. Entonces, si hay, no sé, una salida a un concierto y quieres fomentar que más taxis se acerquen, bueno, dales un incentivo. Y el incentivo venía un poco por el lado del pricing. O sea, le pones un incentivo a la oferta que se acerque al lugar donde está la demanda. Y un caso que me gusta mucho, porque además estuvimos bastante involucrados en ese proyecto, fue el de Caterpillar. Caterpillar, en los 2 últimos años, la verdad, no ha sido un tremendo éxito acá en Chile, con una minería bastante deprimida, un precio de cobre bastante malo. Probablemente las importaciones del fierro y del core business, se podría decir, de Caterpillar, fueron bastante pobres, ¿cierto? No hubo gran inversión en minería. Sin embargo, Caterpillar, la reflexión que empieza a hacer es decir, bueno, si nos empezamos a subir a esta transformación digital, ¿cuál es el insumo? ¿Cuál es este dato que nosotros capturamos de forma distintiva o tenemos la posición primordial para ir capturando? Y todo camión tiene telemetría. Una telemetría que por segundo está midiendo 30 variables. Presión, rotación de los neumáticos, temperatura, etcétera, 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 sobre el estado del camión. Son 30 variables por segundo. Y eso en todos los camiones que están en Chile, y en todos los que están en Sudáfrica, y en todos los que están en Australia, y en los que están en la minería del mundo. Y fíjate que con estadística bastante sencilla, Caterpillar es capaz de ofrecer un benchmark de este camión logra su mejor performance a este punto. No como indicación del manual, sino que de todas las operaciones mineras en el mundo, similares a las tuyas, le logran sacar este rendimiento al camión. De todas las operaciones, por ejemplo, Chile todavía no tiene experiencia en minería subterránea, pero ya hay países que tienen experiencia en minería subterránea. Y Caterpillar es el que ha estado capturando datos de minería subterránea. Entonces, si hoy quieren saber cuál es el consumo promedio, cuál es el tiempo de ciclo, cuál es la carga óptima en situaciones de minería subterránea, bueno, CAT tiene una posición distintiva para poder hacerlo. Entonces, empezaron en este proceso reflexivo y llegaron a darse cuenta que ellos tienen un insumo muy valioso. Y son los datos que han ido capturando en todas sus operaciones. Y eso es muy similar a la reflexión de General Electric. ¿Quién es el que más sabe de aviación? ¿Son las aerolíneas? Bueno, probablemente no. Todos usan motores General Electric y el que ha estado capturando esos datos es General Electric. Entonces, probablemente quien más sabe hoy de aviación es General Electric y no United y no las aerolíneas. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la forma de pensar en esta transformación de cómo estos players en realidad pueden ser muy fuertes con los datos que generan. Hay también una concepción a veces errónea de decir, bueno, si yo genero muchos datos, le voy a ofrecer informes a mi cliente. Eso sigue siendo bien insuficiente y eso no se trata de convertirse en un information provider. Eso en realidad es muy básico, sino que
¿qué es lo que se está tratando de hacer? Es un insight provider. Es darle insight a esta aerolínea, es darle insight a Caterpillar o a Codelco de mejores formas de operar. Ya no solo te doy el reporte de los kilómetros que anduve, vamos un poco más allá. Eso está bien o está mal, es bueno o es malo, es suficiente o es insuficiente. Y a eso ya le podemos llamar un insight, un hallazgo. Me he dado cuenta que posterior a los días feriados tienes una baja en performance, un aumento de tiempo de ciclo, etc. Entonces, cuando tú logras hacer eso, te haces totalmente distintivo. Esto sí es un elemento diferenciador en el mercado. Esto es un poco diferenciador. Eso te lo van a copiar. Esto es mucho más difícil. Esto te puede dar una posición competitiva un poco más sustentable. ¿Ya? ¿Ya? Y este es un poquito lo que les hablaba. Un e-commerce, por ejemplo, el 5% de las sesiones terminan en un carrito de compra. Y del carrito de compra, la mitad va pasando a un checkout. Y del checkout, un 1.7 termina en una transacción exitosa. ¿Qué es lo que hemos hecho como BI? Y esto es bien frustrante. En los últimos 10 años, es hacer dashboard, balance scorecard, reportes sobre eso. Nos hemos preocupado de la transacción, de la boleta. Pero antes de la boleta hubo todo un recorrido, todo un camino donde hay un 98,3% de transacciones que son igualmente valiosas, igualmente ricas, sesiones con todo lo que involucran, un browser, un horario, productos visitados, productos descartados, carros completos, incompletos, etcétera. Mucho por analizar que lo hemos desperdiciado. Nos hemos preocupado de esto, del 1,7. ¿Ya? Entonces voy a saltar digamos, a poder, digamos, contarles, digamos, a grandes rasgos lo que han sido estos 6 casos donde de alguna forma hemos ido empujando a sacarle, a estrujarle insight a los datos. ¿Ya? Entonces el primer caso es un caso de narcos, esto lo trabajamos con una universidad norteamericana, donde básicamente se quería tener una noción de la actividad delictual de los carteles en México. ¿Ya? Y esto nos obligó a pensar en un enfoque no invasivo, porque nadie va a querer... Yo pregunté a mis analistas quién quería ir a este proyecto, todos empezaron a tirar licencias médicas, no fue muy popular. Entonces, bueno, naturalmente teníamos que pensar en un enfoque no invasivo y Big Data es justamente eso. Bueno, es este peritaje de rastros ocultos que van quedando. Y un rastro que va quedando siempre en cualquier explosión, bloqueo de caminos, etcétera, es que se genera noticia formal a través de diarios, periódicos, revistas, e informal a través de tweets, mensajes, blogueos, etcétera. Entonces, tenemos la fortuna de que hay buenos agregadores de noticias, como Google News, como Bing News, que ya están haciendo por nosotros ese trabajo de agregar. Entonces, si yo buscara Chapo en el DF en enero del 2015, probablemente Google me diría 2.000 result funds, ¿cierto? Bueno, pilló 2.000 menciones a esa combinación de un jefe, un líder o un cartel en un cierto lugar y en un espacio de tiempo. Entonces, hicimos el listado de todos los carteles, líderes y nombres, 1.000 nombres. Y el listado de todos los lugares con nombres formales, informales, distritos, comunas, etcétera, nos salieron, a hacerlo simple, 1.000 nombres. Y tomamos los distintos horizontes de tiempo. Entonces, 10 años, y si lo hacemos mensual, probablemente son 120 registros. Entonces, 1.000 por 1.000, 1.000.000, por 120 millones de búsquedas teníamos que hacer. Y no me estoy preocupando de cuáles eran esos 1.000 resultados de Google, sino que cortamos por lo sano, ¿cuántos resultados encontró solamente? Había que hacer 120 millones de búsquedas. Entonces, unas poquitas líneas de código que vayan automatizando este proceso. Nos pilló Google, obviamente no nos dijo, bueno, no pueden hacer todo este número de búsqueda. Entramos al servicio pagado, que también hay un servicio pagado de búsqueda, y ahí sí pudimos aumentar la velocidad con la que buscamos, y con eso
se armó el mapa de la actividad delictual y también se pudo un poco ver cómo evolucionaba en el tiempo. Entonces se empezaron a ver como las zonas de influencia de los carteles. Y ese era como lo principal que estaba buscando esta universidad, digamos, cómo algunos iban creciendo, otros iban atenuando su actividad y sobre todo, digamos, cuáles eran los flujos, las formas en que estos se movían, ¿ya? Esto, digamos, obviamente fue parte del estudio que se generó con los datos que nosotros capturamos. Pero, ¿con qué quiero que se queden? Hay un rastro que está y hoy hay capacidad de poder capturarlo y procesarlo. ¿Ya? Y generar esto con datos, se podría decir, derivados, datos colaterales. No es lo que en marketing se llama una fuente de datos secundaria, no es primaria, no es una encuesta o una investigación que se arma para esto, sino que hay colaterales que me permiten armar bastante bien el estudio. Cuestionable, claro, me podrían decir, bueno, ¿por qué no te metiste? Si una noticia buena, una noticia mala, por supuesto. Pero en Big Data tenemos un poco esa virtud de cómo poder aprovechar grandes números y lograr ciertas convergencias que te permiten al menos poder tomar decisiones. Y esa es gran parte de la pretensión. ¿Sí? Claro. Por supuesto. Por supuesto que esa es una debilidad del enfoque, sobre todo hoy en día, digamos. En los 2 últimos años, digamos, explotó este tema del fake news y tampoco lo teníamos muy en el radar cuando se hizo esto, pero sí, es una debilidad de este enfoque, definitivamente. Definitivamente. Digamos, y pensando un poco, digamos, cómo se podría trabajar, bueno, eso quizás nos obliga a meternos un poco en las noticias. Pues la fake news también, así como el CAPTCHA te pilla, digamos, una noticia que es creada de una sintética de una natural, quizás podríamos, por Machine Learning, empezar a saber cuál es una noticia real y cuál es una noticia generada. Es más, Mark Zuckerberg anunció hace poco todo un desarrollo que están haciendo para mantener las democracias del mundo, digamos, en un mensaje bien norteamericano, digamos, de defender las democracias, pero un poco es cómo Facebook está tomando cartas y está armando un equipo para evitar que la red se use para alterar elecciones, partiendo del caso propio de Estados Unidos. ¿Ya? Evitar que eso se repita y finalmente va a ser Machine Learning lo que van a usar, digamos, de cómo entender estas noticias y ver cuál fue una noticia sintética. ¿Ya? Otro ejemplo, también bien interesante, que nos tocó verlo acá en Chile y en Perú, tenía que ver con el Customer Price Index, el IPC. ¿Cómo generar una noción del indicador de precios del consumidor, pero en tiempo real? Verlo todos los días, verlo con más aperturas que las que nos ofrecen los institutos de estadística. Es decir, hay un IPC inmobiliario, hay un IPC de los sueldos, hay un IPC de los pobres, por ejemplo, que quizás no tiene la misma canasta que normalmente se promedia. ¿Ya? Entonces, ese fue un poquito el desafío, cómo aprovechar una descarga masiva de precios para anticiparnos al IPC. No quiero tener personas en la calle tomando precios. Entonces, ¿cuál es el enfoque y cuál es este rastro que nos puede dejar Big Data? Los e-commerce. En los e-commerce tenemos todas las categorías. Tenemos transporte, tenemos bencinas, tenemos alimentos, tenemos líquidos, tenemos absolutamente todas las categorías. Debilidades, por supuesto. El precio de e-commerce también se podría cuestionar si es o no el precio de tienda, de góndola, ¿ya? Pero hay varios estudios, y este es un estudio del MIT que se llama el Billion Price Project, que al final termina demostrando que los precios online se comportan muy, muy, muy similar a los precios de tienda, ¿ya? Y un estudio que irónicamente lo lidera un argentino, y que justamente su motivación fue, bueno, si en Argentina no nos están entregando datos fidedignos de la inflación, calculémoslo. Entonces él empezó, se llama apellido Cavallo, empieza a armar la inflación, y fíjense que ahí está el punto de la caída de Cristina, la ascensión de Macri, y bueno, y ahí se vuelve a transparentar los datos de inflación. Entonces la curva empieza a empatarse nuevamente, ¿ya? Inspirados un poco en eso, nosotros también hicimos nuestra versión criolla de esto y empezamos a hacer, digamos, la curva
naranja es el CPI, bueno, es la del Instituto de Estadística, y nosotros empezamos a hacer la gris y empezamos a notar que si bien no da necesariamente con el punto, sí, por lo menos las direcciones de cambio las está pillando de forma correcta, solo en base a scrapping nocturno de e-commerce. Entonces, sin la riqueza de todo eso, pero sí con la exhaustividad, es decir, perdimos en tener el precio real que es el que el consumidor normalmente enfrenta, pero sí ganamos en exhaustividad. Es decir, yo no tengo que tomar el Tucapel grado 2 tamaño chico, sino yo puedo tomar todos los arroces. Yo puedo tomar todos los elementos de la categoría, y esa es una virtud y una ventaja que tenemos. ¿Dice que el precio de e-commerce sería sesgado? Sí, esa era como Pablo en un paper lo termina desmitificando y dice, no, finalmente ese sesgo se termina anulando y es un muy buen indicador el precio e-commerce del precio real. O sea, no precio a precio del arroz, del que sigue, pero sí cuando calculas todo promedio del IPC. Exacto. Y ahí ya todo ese efecto se diluye. Y otra motivación, y este fue el caso en Perú, en que se estaba hablando de la burbuja inmobiliaria. Y todos hablaban de que podía haber una burbuja, habían varios medios que empezaban a hablar de si estamos o no en una burbuja, y el enfoque fue decir, bueno, en vez de discutir tanto, tomemos el portal inmobiliario, que allá se llama dondevivir.com, y empezamos a tomar precios, de compra, de arriendo y de arriendos temporales tipo Airbnb. Y empezamos a ver qué sectores iban consistentemente subiendo en precio y cuáles otros iban consistentemente bajando y cuáles se mantenían. Entonces, la hipótesis es de que todo estaba subiendo. Y un poco lo que mostramos en este estudio es que sí, hay sectores que estaban consistentemente subiendo de precio, es decir, en la misma esquina el precio está por metro cuadrado viene consistentemente subiendo, pero habían varios otros en los que no. ¿Ya? Entonces, esto te permite desagregar una métrica que en su conjunto puede ser bien engañosa a un mapa, donde puedes encontrar, mira, acá hay puntos súper claros donde esto está, viene consistentemente subiendo el precio y lugares donde viene consistentemente bajando. Todo esto en base a scrapping nocturno de datos. En esto sé que no me queda mucho tiempo, voy a tratar de detenerme un poquito más, ¿ya? Y este es un proyecto en el que nos embarcamos hace 2 años con Corfo, ¿ya? Donde nos pusimos el desafío de las cámaras, que ya se los venía mencionando. Y un poco, las empresas chilenas y en todo el mundo vienen invirtiendo muy fuerte en videoseguridad. Y hoy se cuenta con una capacidad instalada de cámaras fantástica, una riqueza de datos, unos streams de datos maravillosos en cámaras de seguridad, pero que son utilizados solo de manera forense. Es decir, después de que te roban, bueno, dame el clip de video, saber quién fue. Pocas veces se logra algo con eso, pero al menos da una sensación de seguridad. Y nuestra visión fue, bueno, ¿qué tal si le damos una mirada analítica? No me interesa tanto la seguridad. Súper bien, y nos hace muy bien, porque fue la que permitió que se generara esa inversión. Y hoy, ¿por qué no somos capaces de poder montar una inteligencia artificial detrás de esa cámara que pueda ver el escenario y empieza a detectar cosas como el tiempo de fila, que es algo que obsesiona mucho a las empresas de servicio? Mi cliente está conforme, está disconforme, esperó mucho, puedo generar una métrica, y no necesariamente para poder taguearte a ti que estás disconforme, sino que míralo a nivel de sucursal. ¿Cuáles son las sucursales más lentas? ¿Cuáles son las sucursales más rápidas? ¿Dónde tengo una oportunidad de mejora? ¿Ya? Otro escenario que hemos abordado con esto es el de la seguridad laboral. Es decir, en una minera, por ejemplo, ¿cuál es la forma de hacer prevencionismo? Bueno, es poner más gente dentro de la obra, anotar si usas el casco, si cumples las medidas, si tienes el arnés, los bototos, el chaleco reflectante. Pero estoy metiendo más gente dentro de la obra. Bueno, ¿qué tal si aprovechamos las cámaras? Y en vez de que tuviste la suerte o mala suerte que alguien te pilló sin el casco, que la cámara empiece a levantar alertas. En este sector hay 2 personas sin casco. En este sector frecuentemente los tipos se sacan el casco antes de lo que deberían. Ahí está la barrera y se lo empiezan a sacar acá. Puedes empezar a aprender. Entonces hay mucho conocimiento agregado si es que tuviéramos esta capacidad de visión computacional.
Entonces este es un proyecto que también es muy interesante a ojos de Corfo. ¿Por qué? Porque estamos también aprovechando un gran número de astrofísicos que hay en Chile. Producto del posicionamiento de los grandes observatorios en el norte de Chile y una muy buena política pública de que el 10% del tiempo de observación va a ser garantizado para astrónomos nacionales, produjo en los últimos 10 años muchos egresos en las universidades de astrónomos. Y cuando empezamos a analizar, bueno, ¿qué tecnología se usa para poder hacer visión computacional? Llegamos a la GPU, llegamos a CUDA y empezamos a averiguar, bueno, ¿quiénes son los que mejor programan CUDA en Chile? Y llegamos a los astrónomos. Y entonces se está generando algo que se llama el spillover de cómo poder, a muchos de esos profesionales, poder empezar a darles desafíos de industria. Y en eso es en lo que hemos estado con Corfo, van 2 años, una inversión bastante importante, que hoy, digamos, nos tiene con una cierta propiedad intelectual en poder aprovechar el video, primero para detectar características estáticas, es decir, acá hay un hombre de 33, una mujer de 31, un hombre de 30, etcétera, y con eso poder llevar conteos de que en la escena hay 14 personas, el flujo está compuesto más bien por mujeres de tal edad, etcétera, pero también en detectar comportamientos. ¿Ya? Fíjense que no solo también es capaz de seguir personas, sino que también podemos seguir autos, luces de tráfico. Esta es la esquina de nuestra oficina, este es Andrés Bello con Nueva Tajamar, World Trade, acá está el Costanera Center. Entonces hay muchas, simplemente con los conteos, ya hay una riqueza muy grande y aprovechamiento que se le puede sacar a esto. Nos podemos ir acercando a las patentes, saber si hay un bolso, etc. Pero algunos de los desafíos interesantes que hemos abordado, bueno, lo mismo en un pasillo, poder saber, fíjate que acá, si bien la identificación de personas es algo bastante desarrollado, debe llevar ya varias décadas en la academia, hay otros desafíos, como por ejemplo, fíjate que estos 2 ID van súper juntos todo el tiempo. Bueno, quizás con una pequeña capa lógica después podemos hacer un detector de parejas. Entonces, más allá de la persona, es si las coordenadas van muy cerquita todo el tiempo, pareja. Y fíjate, hoy los centros comerciales encargan a las consultoras hacer estadísticas demográficas, bueno, ¿cuál es mi demografía? Fíjate, podemos llevar una demografía más avanzada, que no solo sea hombre, mujer, edad. Agreguemos comportamientos como el grupo, sea una pareja, una familia, una persona sola, también es muy interesante y les puede dar para tomar muchas mejores decisiones. Este video, sí, parece que este no me funcionó, pero acá tengo otro. Y esta es una implementación que tenemos en el Metro Valparaíso. Qué lástima. A ver. Ahí está. Donde se nos puso un desafío, y es un desafío que tiene el país. Somos el país con mayor evasión en el transporte. Un 30% de las personas no está pagando su ticket. Entonces el desafío que se nos puso, bueno, es caracterizar la evasión. Y, por ejemplo, acá hay un caso, digamos, que parece muy normal, pero fíjense, ahí está. No usó su tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y finalmente, inicialmente, nuestra hipótesis fue, bueno, la evasión es saltarse el torniquete, es pasar por abajo. Nos dimos cuenta que sí, hay, de hecho detectamos varios, pero lo más interesante fue el mal uso de los beneficios. El que decía ser tercera edad, no lo era. El que decía ser escolar, no necesariamente lo era. Entonces empezamos a hacer un match entre una transacción de peaje y una transacción de video. Y si había un desbalance entre esas dos cosas, ya sea por la foto, ya sea por el rango de edad que dice ser respecto a lo que yo estoy capturando, estoy levantando alertas y eventualmente bloqueando tarjetas. Y ese es parte de lo que hoy se está haciendo. Bueno, en IoT, de hecho yo les hablaba de este desafío que tuvo Caterpillar, ¿ya? Y la reflexión tenía que ver con darse cuenta de que ellos, más allá de la importación y exportación del hardware, tenían una gran riqueza en una captura de datos muy distintiva, porque estamos hablando de 3.000 metros de altura, no hay señal, temperaturas muy bajas, es decir, el único que hoy está capturando datos en esa de temperatura, de nivel de diésel, de aceites, aceleraciones, etcétera, eran ellos. Entonces,
en el proceso en el que además Caterpillar cuenta con un satélite propio. Ellos tienen un satélite orbitando que está capturando estos datos. O sea, más encima hacen la pega de recolección. Entonces, bueno, en realidad es fantástico. Justamente venía la parte que más nos gusta, la parte de los datos. Y con los datos empezamos a trabajar y empezar a calcular, por ejemplo, esto era las toneladas y esto es el tiempo de ciclo. Y hay una especificación de que el camión, digamos, tiene que trabajar con este tonelaje y un tiempo de ciclo promedio tendría a estar por acá. Y fíjense la dispersión de puntos. Tremenda. Entonces aquí yo puedo empezar a superponer la operación en un país, la operación en otro y poder mostrarte, mira la desviación que tienes en tiempos de ciclo. No es usual. Empezar a dar insights que les ayuden a operar mejor, a mejorar la productividad finalmente. Eso es lo que Codelco, eso es lo que Escondida, eso es lo que la operación necesita. Yo quiero mejora de productividad y acá te estoy mostrando que hay una oportunidad de mejora. ¿Ya? Esos son los insights que es posible generar. ¿Ya? Y un último caso, bueno, el último caso que les quería contar es uno de text mining, que es otra rama, se podría decir, hablamos de precios, hablamos de datos de IoT, hablamos de video, pero hay otra rama también súper interesante en el último tiempo, y de hecho me gustaba esa frase, why words are the new numbers. De alguna forma en los últimos años no consideramos tanto el texto porque era tan difícil de cuantificar, de atajar. En precios, por ejemplo, hacíamos muchas cosas porque nos encanta promediar, nos encanta hacer dispersiones, distribuciones. ¿Qué hacemos con las palabras? ¿Cómo se hace una distribución de palabras? Entonces empezamos a aprender un poquito de esto y un escenario que se nos presentó fue el de los accidentes laborales. Y en Chile existen las mutualidades donde tú presentas tu accidente del trabajo y el procedimiento parte por generar un relato. Y esto es muy similar a un parte de un accidente vehicular. El día de hoy, siendo la mañana, después de tomar mi café, iba caminando hacia mi trabajo y en el momento en el cual impacto con y en todo un relato que finalmente requiere una clasificación. Y esa clasificación hoy es manual. Tenemos la virtud de que ha sido clasificado de forma manual por muchos años y ese era el insumo necesario para aprender, para generar Machine Learning y hoy tener un clasificador que tiene muchas posibilidades de mejora, pero es capaz en 3 de 4 casos identificar la unidad anatómica donde ocurre el cuerpo. En 70% ubicar contra qué agente externo estoy golpeando, si es el piso, una moto, un auto, etc. La forma y la causa. Entonces, con esto, digamos, y este es un poco el portal que después se les ofrece, se puede hacer analítica de esta clasificación, es decir, resolver el problema operativo de, ok, esta es una clase, en estos casos corresponde una cobertura, en estos casos corresponde evaluarlo, pero también entregarles insight de los lugares más frecuentes, el tipo de diagnóstico más frecuente, etcétera. ¿Ya? Y el último me lo voy a saltar en virtud del tiempo. Así que, bueno, eso es. Muchas gracias.